Tengo por acá este video que quiero compartir con ustedes, que me pareció muy interesante. Este video es del canal del youtuber Lethal Crisis. Es un contenido excelente de viajes, de documentales. Y en el último video que subió habla acerca de la vida detrás del judaísmo ortodoxo. Cuáles son sus costumbres, sus símbolos religiosos, la vida cotidiana, ¿no? En general, de esta cultura, ¿no? Que es muy hermética y que muchos de nosotros no sabemos tanto acerca de esa intimidad que puede tener esta tradición religiosa, que ya sabemos que es muy fuerte, muy ortodoxa, muy dogmática. Y aquí vamos a analizar con este video algunos aspectos muy interesantes sobre sus comportamientos, su fe, incluso su forma de vestir. ¿Por qué tienen esta apariencia? ¿Por qué se visten así? Algunos de sus símbolos. Vamos a estar hablando un poco de eso mientras vamos comentando este video. Ayer exploramos y recorrimos la ciudad de Bnei Brak. En estos momentos estamos regresando al barrio radical judío ultra ortodoxo Mea Shearim, donde grabé el famoso reportaje. La diferencia es que ayer en Bnei Brak había mezcla de ortodoxos y ultra ortodoxos. Eso es una diferencia para iniciar comentando lo que el video nos va a ir mostrando. Hay judíos ortodoxos y ultra ortodoxos. Esto tiene que ver con digamos, el fanatismo o la característica de su fe. Hay muchas de estas personas que tienen una fe demasiado arraigada a la letra, cumplen al pie de la letra sus leyes, sus ordenanzas. Recordemos que la Torá tiene 10 mandamientos principales, que son los que conocemos todos, pero también hay unas 613 leyes muy concretas que le dictó Jehová a Moisés y que luego Moisés trasladó al pueblo. En este caso encontramos las facciones de pensamiento, de ideología, de creencias más radicales. Los judíos ultraortodoxos son jaredíes, pero dentro de los ultraortodoxos hay un nivel que va más allá, que son los hasídicos, es decir... O sea que dentro de los ultraortodoxos hay unos que son más fuertes todavía, que serían los hasídicos. Y estos por lo general siempre van vestidos con estos atuendos. Ahorita vamos a hablar un poco más de estos atuendos, pero los ortodoxos también se visten así. Pero son un poco más laxos en algunas cosas. La mayoría de las personas que vamos a encontrar aquí en Mea Shearim. Además, nos encontramos súper cerca del centro de Jerusalén, un lugar muy turístico y muy transitado. Por eso aquí, la realidad es que la experiencia puede ser más hostil. Primero ellos son más cerrados, más herméticos y después no les gusta nada que grupos de fuera, que turistas curiosos se metan aquí a hacer fotos y vídeos. Por eso mismo y con la ayuda de Gastón y de Oksana vamos a intentar vivir una experiencia diferente a lo que vivimos años atrás, porque aquí sí que sí, son más radicales, son más extremistas. Hay algo importante dentro de esto y bueno, ya muchos lo sabrán. No todas las personas que viven allá en Israel y que son propios de esa raza están de acuerdo con lo que pasó desde 1948 con el Estado de Israel. Sabemos que el Estado de Israel lo fundó básicamente, el sionismo estuvo al frente de todo esto y no están de acuerdo porque ellos consideran dentro de su interpretación de la ley de ellos que el Estado de Israel solo lo va a fundar el mismo Mesías. Es decir, cuando el Mesías llegue, él es el que va a lograr poner a Israel como Estado. Entonces por eso no comulgan con la idea sionista. No porque no estén de acuerdo con que existe un Estado de Israel, no porque no estén de acuerdo con que ellos recuperen la tierra prometida, sino que consideran que no es el tiempo y que el único que podrá hacer eso realmente será su Mesías esperado. Esta es una de las partes que más me interesó en su día, que más me sorprendió, y es que a falta de esta tecnología, una forma directa de comunicarse con estos carteles que podemos encontrar en todas partes. ¿Este de qué habla? Está escrito cómo una persona tiene que venir vestido a esta zona. Manga larga, pollera larguísima. Lo que apoya es la falda. Tenemos que entender que en momentos del año ahora mismo hace mucho calor, más de 30 grados. Y manga larga sobre todo para cubrir los tatuajes, o sea, pecado máximo. Entonces nos intentamos recatar un poco más, taparnos bien, recogernos el pelo y bueno, de esta forma intentar pasar un poco más desapercibidos. Y bueno, al final, lo que están pidiendo ellos. Miren cómo todos van vestidos. El negro es una característica tanto para hombres como para mujeres. Ahorita voy a profundizar un poco más en el tema de la vestimenta y el porqué de estos colores, porque todo esto tiene un significado. Aun con lo que hemos hablado de la vestimenta, me recomiendan que mejor me ponga también la kippah. Aquí lo podréis ver. Cuanto más elementos veis en su vestimenta, más al extremo llevan estas creencias religiosas. Entonces, por respeto, porque me acepten y al final, bueno, pues poder tener una experiencia tranquila, vamos a ponernos la kippah.
Esa kipa también tiene un significado. Esto tiene un significado conocido, es decir, dentro de esta tradición que usted investigue y lo puede encontrar fácilmente. Pero también tiene un significado oculto que es el que la mayoría no conoce. Esto no es simplemente porque se lo inventaron como un atuendo religioso. Esto tiene una profundidad tanto física como energética y espiritual, que eso también lo vamos a estar hablando. Bueno, relacionado a lo que vimos recién hace algunos momentos, lo muy importante para decir es que, no sé, estoy intentando no dar cuenta, pero nos dice que paramos de grabar. Prefiero que nos vamos. No me siento cómoda. Como ya intenté empezar a explicar, lo que vimos antes eran dos mujeres que eran judías. El tema es que no hay muchas mujeres judías ultra ortodoxas que se tapan todo su cuerpo. La mayoría de las mujeres le van a ver con ropa recatada, pero no tapadas todas. Me llama la atención también el peinado, ¿no? El corte, se rapan como arriba y a los lados se dejan como unas patillas, una zona más larga del cabello, que también tiene su significado y muchos pues les va a sorprender. Aquí las familias son muy numerosas, algunos de ellos con la enmienda de poder llegar a poblar la tierra con tantos judíos como había antes del Holocausto. Estas son palabras textuales de algunos rabinos. Entonces, algunas familias, por supuesto, no pueden alcanzar a cuidar 10 o 12 niños al mismo tiempo y es muy común ver niños caminando solos por la calle. Hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel, pero acá se habla el idioma Yiddish. Es el idioma que hablaban los judíos en Europa del Este y todavía lo conservan. Y la razón por la que no utilizan el hebreo en su día a día es porque lo consideran un idioma tan sagrado que no puede ser utilizado en la vida cotidiana. El hebreo es el idioma que le enseñó Jehová a Abraham cuando lo eligió, el primer patriarca. Es un idioma extraterrestre. Es el idioma que esta entidad biológica extraterrestre trajo a la tierra para que fuese un identificativo de su pueblo elegido. Es decir, el pueblo elegido de Jehová tendría un idioma que era el hebreo. En otras latitudes, donde otros falsos dioses contactaron a otros pueblos, también les entregaron sus idiomas. Por ejemplo, por allá en Asia está el mandarín, en África hay otros dialectos, en Europa, pero en el caso de este pueblo elegido de Yahvé es el hebreo. Por eso los más radicales lo consideran un idioma divino, es decir, que no lo pueden hablar así como en el común, y lo utilizan solo para ocasiones especiales, cuando están rezando, cuando están en la sinagoga, porque saben que es el idioma traído directamente por su deidad. Eso como dato para que vayamos apuntando. Para realizar las plegarias. Miren cómo van vestidas las mujeres ultra ortodoxas, porque no todas lo hacen. Y uno creería que solamente es en el mundo musulmán que se ven este tipo de cosas, no, pero también en el mundo del judaísmo lo hay en las partes más radicales. El famoso shofar, ¿no? La trompeta de ellos. Ese es el shofar. Miren que hasta los niños jóvenes les ponen el mismo corte de cabello. היום הזה, היום המיוחד לתקוע בשופר. זה המצווה העיקרית המיוחדת המיועדת ליום הזה של השנה, שבזה כל התפילות עולה לקדוש ברוך הוא. Ese shofar es la contraparte de las trompetas de Apocalipsis. Desde la tradición del judaísmo es el shofar, un cuerno retorcido, porque si vemos no tiene una forma de trompeta, hace las veces de este instrumento de viento, y el sonido es como más distorsionado, no es tan afinado, no es tan limpio como el de una trompeta. Entonces envía unas ondas distorsionadas y eso pues es muy simbólico de ellos. Se tocaba desde la antigüedad, desde que ellos iban por el desierto, cuando establecieron sus templos, era muy tradicional, muy simbólico para ellos y lo sigue siendo. Y es uno de los instrumentos que se tocará cuando su tercer templo esté inaugurado. Este tipo de instrumentos, así como lo vemos distorsionados, emiten unas vibraciones de audio, una frecuencia que para ellos son muy especiales para todo el manejo de energía dentro del templo. Así como los cánticos gregorianos de la Iglesia Católica, el cántico gregoriano combinado con las columnas vitrales y toda la configuración de estas catedrales
hacen un efecto de resonancia en el cerebro humano que lo que hace es adormecernos, el cántico gregoriano. Bueno, el shofar tiene más o menos una función parecida que la que tiene el cántico gregoriano, pero dentro del templo de Jerusalén cuando esté construido. Tiene un efecto parecido en las ondas cerebrales. En estos momentos vamos a tocar uno de los temas más delicados. Estamos en el centro de Jerusalén, estamos en el propio barrio judío ultraortodoxo de Mea Sarien, y aquí mismo tenemos una bandera de Palestina. En el anterior reportaje yo hablé de ciertos grupos que estaban contra el Estado de Israel, que apoyaban la causa palestina e incluso que se reunían con líderes de Irán. Quieren terminar con el Estado de Israel. Esto, por supuesto, os debemos explicar que no representa la totalidad de los judíos ultraortodoxos. Solo... Porque ustedes ven que queman banderas de Israel, tienen las banderas de Palestina, apoyan a Palestina, porque ellos están en contra del sionismo, mas no están en contra de los intereses de la tradición de este pueblo, una tradición consignada en sus libros sagrados. Ellos lo que protestan es que el sionismo, los líderes del Estado de Israel, hace cosas que según ellos no estarían dentro del orden que manda la Torá. Porque ellos consideran, como explicaba ahorita, que todo esto se cristalizará, el tema del Estado de Israel, el tercer templo, todo aquello, cuando su Mesías llegue. Él es el que va a hacer todo esto. Entonces, por eso consideran al sionismo como algo que no está dentro de sus leyes, algo con lo que no comulgan, y por eso lo rechazan completamente. Pero ojo, no están en contra de la construcción del tercer templo, no están en contra del Estado de Israel, solamente están esperando a que lo haga su Mesías. Ellos no están en contra de lo que dicta su ley y los mandatos de Yahvé. Eso para que quede muy claro, porque no quiere decir que porque ellos apoyen a Palestina, entonces están en contra de Jehová o en contra de su Mesías. No, ellos siguen esperando todo esto, siguen guardando su fe y muy ultraortodoxa, solo que consideran que dentro de sus leyes no es el tiempo para hacer todo esto. Por eso vemos este tipo de protestas. Estoy contento de nuevo de poder haber visto un contacto un poco más directo de Mea Sarien. Eso sí, no ha sido como en Bnei Brak. Yo lo viví hace 5 años y lo hemos vivido también ahora. Cuando estábamos con Gastón y Oxana nos han parado por la calle dando gritos, haciendo gestos fuertes de que nos vayamos. Hay gente que ha tenido que salir corriendo de este barrio. De turistas que han entrado, también por ver adecuadamente, han tenido que salir corriendo. Después ha habido un amigo de Gastón y Oxana, alguien local, y ya hemos podido entrar en algunos negocios, hablar con gente. Y la experiencia ha sido mejor, más directa y más tranquila. Pero hasta él nos decía: en esta calle no grabéis, en esta calle pasa rápido. Hay calles realmente en Mea Sarien que son tensas, que son hostiles. Pero estoy muy contento por lo que hemos podido vivir y ahora nos vamos a Bet Shemesh. Es otra ciudad ultra ortodoxa como Bnei Brak y allí, ahora sí, nos va a recibir una familia judía ultra ortodoxa y vamos a poder entrar en la casa familiar. Voy a hacer en este punto un paréntesis para hablar un poco de la vestimenta. Vamos a comenzar con la vestimenta de los hombres, que durante los servicios religiosos utilizan una cinta negra de seda llamada gartel. En Shabbat, el sábado, se usan sacos negros de seda llamados bekishes, y los hombres casados usan sombreros de piel conocidos como shtreimel. Los rabinos se visten de negro porque en el código de las leyes se estipula que la vestimenta de un judío no debe ser llamativa, sino que debe demostrar humildad y modestia. Durante los días de la semana suelen usar sacos largos de colores oscuros, negro o azul marino, y sombreros negros. Algunas personas usan un sombrero conocido como biber hit, plano por arriba y forrado de terciopelo. Si vemos estos significados, hay unos significados conocidos, como por ejemplo, donde se interpreta que esta vestimenta negra es para demostrar humildad y modestia. Vamos con lo que es el bekishe. El bekishe es un abrigo negro y largo que puede ser de seda o de otro material usado por los judíos hasidim. Es usado sobre todo en el Shabbat y en las festividades judías como las bodas y Bar Mitzvah. Este es el saco negro, ¿no? Que cubre prácticamente todo el cuerpo, desde el cuello hasta las rodillas. Es bastante largo. Está lo otro que es la kipa, que es el famoso gorrito este que vemos acá. Y esta es una marca más emblemática del pueblo judío. La kipa era usada tradicionalmente por hombres ortodoxos. En la actualidad, algunas mujeres asociadas principalmente a los movimientos reformistas y conservadores usan la kipá, mientras que algunos judíos usan esto solamente mientras rezan o recitan una bendición o estudian los textos religiosos judíos
ultraortodoxos se cubren con estos kippot en todo momento. El Talmud explica la presencia divina sobre la cabeza y por ello deben cubrir la cabeza para mostrar respeto a Hashem o Dios. Hay kippot de todos los tamaños y diseños, de distintos gustos, no es un elemento obligatorio. Ellos lo usan en algunos momentos. Ahorita voy a explicar lo que realmente significa todo esto, ¿no? Ese significado que muchos no conocen. Está el talit gadol o manto de oración. Otra manera que tienen los ortodoxos para cubrir su frente es el talit o manto de oración que utilizan mientras recitan sus oraciones. Muchos de los taliot llevan un bordado para indicar que la parte de la prenda que se coloque sobre la cabeza tiene que ser siempre la misma, porque esta parte no puede ser colocada sobre otra parte del cuerpo. Algunos de ellos se acostumbran a salir de sus hogares con sus talit puestos camino a la sinagoga. La mayoría prefieren colocárselo una vez haya comenzado el servicio. Aquí vemos el famoso talit, que es como una túnica que, como dice por acá, tiene que colocarse sobre la cabeza. Está también el tefilín. De esto hablamos alguna vez en el video cuando mencionamos a Saturno, ¿no? Que los hebreos realmente adoran al dios Saturno. Y hablábamos de este cubo negro, este que tiene sobre la cabeza, y trae una cinta que se enrolla sobre el brazo izquierdo. Esto tiene un significado también. Esto consiste en dos pequeñas cajas cuadradas de cuero hechas de un animal kosher y unidas a largas correas. Cada una de las dos cajas contiene en su interior 4 secciones de la Torá. Una de las cajas, el tefilín del brazo, se coloca sobre el brazo izquierdo o derecho si la persona es zurda, dando 7 vueltas al mismo para que esté frente al corazón, que es el lugar de las emociones. La correa de cuero se envuelve alrededor de la mano izquierda y alrededor del dedo medio de esta mano. La otra caja, el tefilín de la cabeza, se coloca sobre la frente, más o menos por encima de la frente, para que repose sobre el cerebro. De esta manera la atención va dirigida a la cabeza, el corazón y la mano. Esto enseña a dedicarse al servicio a Dios en todo lo que se piensa, se siente y se hace. Esto es muy simbólico también. En el tema de las mujeres, pues la vestimenta es mucho más sencilla. Las mujeres deben vestirse de manera recatada, pulcra. En sus vestidos no debe resaltar el color rojo, que es el de las pasiones, ¿no? Y sus ropas no deben ser escotadas. Hoy en día hay más posibilidades para estas mujeres a la hora de vestir, por lo que hay mucha variedad de blusas, faldas, sombreros, gorros, entre otros. El uso del pantalón para algunas corrientes judías está prohibido, para otras no, pero la idea es que quienes aprueben su uso planteen que debe ser un pantalón que no quede muy ajustado, que no se aprecie las partes del cuerpo o silueta del mismo, sino que quede holgado. Un escote no demuestra la belleza de la mujer. El mostrar sus partes solo al esposo es digno de verlas, apreciarlas y disfrutarlas. Básicamente, la vestimenta de la mujer es algo como esto. Tienen algunas otras prendas, como esto que vemos acá, que parece mucho dentro del mundo musulmán. Y hay prendas como el tishel, que es un pañuelo usado en la mayoría de las mujeres, ultra conservadoras, y por lo general se ponen en la cabeza. Básicamente es más sencilla, tiene menos simbolismo. Ya sabemos que el papel de la mujer dentro de esta religión no es muy protagónico, es más que todo para los hombres, por eso tienen tantas cosas. Bien, en el tema de la vestimenta, principalmente el color. Parecería algo inofensivo, parecería algo que, como dicen ellos, mostraría humildad, seriedad, recato, ¿no? ante Dios. Pero esto tiene un significado, ¿no? Si vemos, los colores principales son el negro y el blanco. Ahora, teniendo en cuenta que esta es una religión que se basa en la adoración a un falso Dios que pertenece a razas extraterrenas, oscuras, negativas, manipuladoras. Estas razas que cayeron aquí tienen sus simbologías. Y una de las simbologías por excelencia que ellos trajeron acá es la dualidad del bien y el mal, el blanco y el negro, los dos bandos con los que se ha manipulado la humanidad. De hecho, dentro de su misma tradición está el símbolo de Caín y Abel. Caín asesina a Abel y ahí se está mostrando la dualidad del bien y el mal. Caín es el malo y Abel es el bueno, ¿no? Que es el que le dio la ofrenda a Dios que le agradó. Entonces ahí la podemos ver simbólicamente. Sin embargo, este origen, ¿no?, de esta dualidad es mucho más antiguo de lo que se cree. Incluso se usa dentro de los símbolos masónicos, como lo vemos acá, en el tema del ajedrez. El piso de los templos masónicos tiene estos colores, el blanco y el negro, representando
la dualidad que trajeron sus dioses. También dentro de la vestimenta masónica, como vemos por acá, está muy presente el blanco y el negro. Esto es muy característico de sociedades secretas y lo utilizan para representar esos dos poderes que pertenecen a esa misma fuerza de oscuridad, pero también son las dos caras de la moneda con la que controlan el mundo. De hecho, también está representando la dualidad de las dos columnas del templo de Salomón, Jaquín, Boaz, que por ejemplo en el marco de la política son izquierdas y derechas. Son siempre dos posturas, dos ideologías que se enfrentan. Entonces la ropa es un símbolo para denotar eso. Pero además de esto, en un significado más profundo, ¿no? Desde el mismo origen de esta tradición, ese origen de la dualidad tiene que ver con lo que revela el libro secreto de Juan y el origen de la oscuridad en los universos. Porque recordemos que ellos están adorando a un Dios falso que pertenece a unas razas negativas que se desviaron hace miles de años. Con su tecnología llegan al planeta y se hacen pasar por Dios. Eligen a este pueblo y le trasladan a este pueblo sus leyes y sus tradiciones para que en el contexto de todos estos símbolos siempre le estén adorando y rindiendo culto a esta falsa deidad. Entonces dice por acá, en ese momento de ese origen de la oscuridad, cuando dice que Yaldabaoth, así se le conoce al padre de la oscuridad, que este es realmente el Dios que adoran ellos, ¿no? Dentro del judaísmo, realmente de fondo se adora a Yaldabaoth. Este personaje destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno. Compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorante. Ahí ya se define lo que era Yaldabaoth, un ser de tinieblas. Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz, blanco y negro. El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Shaklas y el tercero es Samael. Esta es la trinidad satánica, el famoso tridente de la oscuridad. Entonces aquí entendemos de dónde proviene el origen de este símbolo de la dualidad del bien y el mal, que es representado a escala humana y en el contexto de una religión ultra ortodoxa por la vestimenta de un pueblo que adora a un falso Dios, ¿no? Este Dios que los eligió. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque además otro aspecto dentro de la vestimenta es el de la famosa kipa, ¿no? Esta que vemos acá. Esto tiene una tradición, como lo decíamos ahorita, que ellos lo utilizan para rezar. Su uso no es obligatorio y se coloca por acá. Resulta que el ser humano, por naturaleza, tenemos un espíritu que está organizado, conformado por 7 logosoles o 7 chakras. Estos 7 chakras están distribuidos a lo largo de la columna vertebral, desde el chakra raíz, que está a nivel de los genitales, hasta llegar aquí, hasta la coronilla. Entonces, la kipa, simbólicamente hablando, lo que hace es tapar el flujo energético de la coronilla, para que tu mente esté centrada en la adoración de estas falsas deidades, en los rituales y todo eso que ellos hacen. Entonces, no es que esto que usted se coloca aquí le esté taponando energéticamente, no, porque esto es simbólico. Es decir, lo que representa la kipa es el símbolo de lo que hace la religión en el ser humano. Cortarle la comunicación real del espíritu humano con el universo. Por eso se tapa aquí la coronilla. De hecho, esto también lo usan, por ejemplo, el Papa. El Papa se coloca su kipa y en muchas religiones también tienen algún tipo de sombreros o cosas que tapan la cabeza. Entonces la kipa es como para recordar esa obediencia o ese sometimiento del espíritu y el pensamiento humano a la tradición de la fe, ¿no? Y el culto a dioses negativos. Eso es lo que representa esta kipa, tapando la coronilla del 7º chakra en el hombre. Y esto por acá también está el famoso tefilín. El tefilín, que como lo hablábamos en el video de la adoración a Saturno, al dios Saturno, y el famoso cubo negro, ¿no? El cubo negro de Saturno. Véanse ese video que se lo voy a colocar por acá para que entendamos todos estos símbolos. ¿Qué es lo que significa el tefilín? Más allá de lo que se diga dentro de esta religión. Si vemos, tiene 2 cubos principales. Uno va en la mano izquierda o en la mano derecha, dependiendo de si la persona es diestra o zurda. Y el otro va en la cabeza.
y esto va conectado por unas tiras de cuero, como vemos acá. Y lo que dicen es para someter el corazón y la mente a la adoración de su religión, ¿no? Para que lo que piensen, sientan y hagan esté sincronizado a lo que manda su ley. Y esto tiene mucha relación con lo que dice Apocalipsis de la marca de la bestia, que las personas estarían marcadas en su mano derecha o en su frente. Miren dónde están ubicados los cubos, en la frente o en la mano derecha o en la mano izquierda, de acuerdo a la persona. Esto lo que está demostrando es el sometimiento del corazón y la mente humana a estas falsas deidades. Por eso se amarra con una pita negra para controlar el flujo energético y la emoción y el sentir humano, someter todo esto a la adoración de un falso Dios. Eso es lo que representa este tipo de artilugios, que parece un ser humano como si estuviese atado, totalmente sometido, controlado en su pensamiento por el cubo negro, ahí es donde entra nuevamente el símbolo del color de la oscuridad, y en su mano. Control total de nuestro corazón y nuestro pensamiento. Esto, por supuesto, no se lo van a decir de manera abierta. Bien, vamos a continuar con el video y luego mencionamos otros dos aspectos importantes, que es el aspecto físico de las barbas, las patillas y también su famoso movimiento de adoración, ese meneo o ese balanceo que hacen en el muro de las lamentaciones. And the head of the year is very, very important to bless everybody that should have a good year the next year. And we bless them through the things we eat. We bless them the bread we eat, so we make it round. Then we're starting to eat the head of the fish. אחר כך אנחנו ממשיכים אחרי הראש של הדג, יש לנו רשימה. Todas las comidas que hacen son de acuerdo a los mandatos que están en la Torá, en el Talmud. Los que hayan leído el Antiguo Testamento recordarán que hay unas leyes muy concretas en cuanto a la alimentación. Eso está ahí, redactado, panes sin levadura, les dice Jehová qué tipo de carne deben comer, qué tipo de verdura, es decir, está todo completamente redactado. Y también ellos tienen algo que es el sello de certificación kosher. El kosher es un certificado que les muestra a ellos qué tipo de alimentos son aptos dentro de su fe, ¿no? De hecho, usted va a cualquier supermercado, por ejemplo aquí en mi ciudad o en cualquiera de sus países, usted va a ver que algunos alimentos tienen el sello kosher. Entonces, los judíos que habiten en esa ciudad, cuando van a hacer compras en ese supermercado, se guían por eso para comprar esos artículos y poder alimentarse. Esos artículos tienen menos conservantes, tienen menos químicos, menos cosas, son mucho más saludables. En cambio, la comida que sí hacen para nosotros, los gentiles, sí es la más contaminada. Entonces hasta en eso ellos se protegen, ¿no? Dentro de esa fe ortodoxa. כל הסימנים האלה. After we eat all the סימנים, and then we have this is a single. Yeah, the apple, the famous apple with the honey. We should have a good year. We should have a honey year. Es el sombrero que se colocan los casados. Debajo tenía la kipa también. Miren que al niño también le colocan el mismo aspecto de las patillas, el mismo corte. El Señor también lo tiene. Adonai. Adonai es un demonio. Bueno, ellos le llaman a su Dios Adonai también. Yo cuando hago estos comentarios, me gusta recalcarlo porque después por ahí me ponen, no, que esas personas no saben, son buenas, no puedes meter a todos en el mismo saco. Por eso he hecho las aclaratorias. Muchos de ellos no son conscientes de lo que están adorando, pero una mayoría sí lo son. Saben a qué Dios le están rindiendo culto. Hay mucha gente de esta que no tiene ni idea y que dentro de su fanatismo noble tienen su familia normal. No son de estos sionistas que
que vienen controlando y destruyendo al mundo desde el pasado. Entonces, eso para que se entienda. Hay muchas de estas personas que son muy nobles, pero tienen esa creencia súper ortodoxa dentro de una religión que se adora al mismísimo diablo, se adora al mismísimo engendro de la oscuridad, al padre de la oscuridad. Y eso hay que decirlo porque es la realidad. Aquí he ido hablando de algunos símbolos para que se entienda todo esto, ¿no? Que incluso se le hace referencia con su aspecto físico, la barba, las patillas. Y ahora que hablé del aspecto, voy a mostrarles algo para que se entienda qué significa el aspecto que ellos adoptan en su rostro. Veamos esta imagen. Eso que ustedes están viendo allí es el Baphomet. Es una representación gráfica del dios que adoraban los templarios, y ellos eran los mismos que protegían el camino a Jerusalén. Es decir, ellos adoraban al dios que adoran los hebreos. Ellos decían proteger Tierra Santa, decían cuidar el Santo Grial, ¿no? El famoso Santo Grial, que es una tradición hebrea, que es proteger el linaje de sangre sagrado hasta el Mesías príncipe que va a llegar. Pero mírenle el rostro, enfóquense solo en el rostro. Es una cabra con sus cuernos característicos, y miren las barbas que tiene, miren las patillas, miren esta zona. Y ahora comparen con esto. Miren aquí, este señor. Que si ustedes miran a los ortodoxos, pues son todos muy parecidos, no tienen el mismo corte. ¿Qué interpretan de esto? Ahora sumémosle el atuendo negro, ¿no? ¿Qué interpretan de esto? Voy a colocarlo nuevamente por acá. Aquí está el Baphomet. Mírenle el rostro. Y aquí está un judío ultra ortodoxo. ¿Qué pueden interpretar? Es claro de que ellos, en su aspecto físico, buscan parecerse a la imagen de su falso dios. Eso está claro. Por eso adoptan esa tradición de las barbas, de las patillas largas, se rapan la cabeza, solo se dejan crecer como a los lados. De hecho, es lo mismo del Baphomet. Aquí arriba, en la parte superior, el pelo es mucho menos denso, es más largo a los costados y en la barba. Es la misma apariencia. Esto es un símbolo más que demuestra a quién están adorando. Vuelvo y repito, muchos lo hacen de forma inconsciente, pero otros lo saben con claridad. Porque dentro de los círculos más cerrados de esta religión, los grandes rabinos, los que estudian el Talmud, el Zohar y todo esto, la Cábala, saben y conocen el aspecto de su Dios porque Moisés hablaba con él cara a cara. O este es un símbolo, ¿no? Unos símbolos con el que ellos graficaron a su Dios desde el pasado. Hablaba con Moisés cara a cara. Hay ciertos rasgos que ellos conocen que esta entidad biológica extraterrena tiene y lo representaron, de alguna forma lo representaron así. Entonces, con esa representación ellos buscan parecerse. Recuerden esa creencia de que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces muchos creen que Dios tiene semejanza a un cuerpo humano, es una persona, es un señor con barba allá en el cielo. Es alguien. Y el ser humano procede de esa imagen, que somos parecidos. Pero no, cuando hablamos del Dios verdadero no es un señor, no es alguien, no es algo que tenga cuerpo físico, barba, no está sentado en un trono, no es un viejito por allá, no es nada de eso. El Señor o el Dios que sí tiene apariencia o tuvo apariencia física en el pasado son los falsos dioses o el Señor Yahvé Jehová. Por eso ellos buscan representarlo físicamente y ellos, su apariencia es semejante a su Dios. Eso es lo que hay detrás de este aspecto. Es como un homenaje, ¿no? Un honor, un homenaje a su falsa deidad. Ahí le hacen el peinado también al youtuber. Por si no fuera poco todo lo que hemos vivido hasta el momento, vamos a ir al muro occidental porque esta noche vamos a vivir un evento muy especial. Llegamos justo para la fecha y en este caso, como nuestro amigo ven con su hijo en brazos, me ha tocado conducir su Tesla. Algo más para el día de hoy que todavía no sabemos. Vamos allá. Van al Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para los judíos.
¿Recordáis? Este es el king. Ellos viven el tema de su religión con una fe, con una alegría, ¿no? Con un fervor. Se les nota la fidelidad total y absoluta a su Dios. Y eso es algo que se ve en muchas otras religiones. Eso demuestra que, bueno, como humanidad estamos en ese impulso de la creencia todavía muy, muy fuerte. Y así se demuestra en este tipo de eventos, ¿no? Ya lo probamos. El ayer era dulce, frío, este va a ser salado, caliente. Nada que ver aquí. Y este es también un plato especial de los ultraortodoxos, ¿verdad? Sí, lo hacen 24 horas, así, todo con la carne, de como ves, hay frijoles, carne, papas. Está Este plato se ve delicioso. Ese sí lo probaría. A ver qué tal. Ese es el movimiento que yo les decía ahorita de la adoración. Miren cómo se menean, como un vaivén ahí en el muro de las lamentaciones. Miren. Es un movimiento característico de ellos. ¿Por qué hacen ese movimiento? ¿Qué es lo que significa? Ahora lo vamos a ver. Mientras van leyendo la Torá, mientras van rezando, van haciendo ese vaivén que para ellos pues es característico, ¿no? Dentro del ritual. Sagrado para los judíos. Nos encontramos en la plaza del Muro Occidental. Hoy va a ocurrir un evento impresionante. Este lugar se va a llenar de gente y por una razón muy especial. Así que en pocos minutos este lugar, el Muro de los Lamentos, se va a llenar de personas y todos juntos van a estar cantando y mandando sus peticiones directamente al cielo. Ahí se toca el shofar, como vimos ahí. Y ahí el instrumento. Se llena de cientos de personas. Ahí está el sonido. Todos esos sonidos adecúan la mente, la vibración cerebral para que se conecten con lo que está sucediendo ahí, ¿no? Todas las energías que van absorbiendo los entes del astral. Y todos con la kipa en el símbolo, ¿no? De ese bloqueo de la energía natural espiritual que todas estas personas están teniendo ahí. Y están enviando o concentrando su energía más bien a la dimensión astral. Ahí Jehová se tiene que estar dando un banquete energético muy bueno. Bien, muy interesante este video. Yo se los recomiendo que lo vean completo. Aquí yo solo saqué un extracto, pero les recomiendo que vayan al canal de Lethal Crisis y lo vean completo. Ahora, el tema del meneo en la adoración. Vamos a ver esto de dónde viene. Cuando vamos nuevamente al libro secreto de Juan, acá nos dice esto. Vemos esta parte para que entendamos el movimiento en el rezo, allá en el muro de las lamentaciones y también en las sinagogas. En el capítulo 8 nos dice, entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro. El movimiento, como un balanceo, de un lado a otro. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de la luz disminuyó. Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. Esto es cuando Sofía aborta el mal, las tinieblas. Yo dije, Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? El Señor se rió y dijo, no supongas que sucedió tal como dijo Moisés sobre las aguas. No. Cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y el robo que su hijo había cometido, se arrepintió. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, empezó a avergonzarse y a agitarse. Esta agitación es el movimiento de un lado a otro. El arrogante tomó poder de su madre, era ignorante pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre. Vio la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. Entonces, ese movimiento, esa agitación es lo que sucedió luego que Sofía aborta las tinieblas. La humanidad de Sofía comienza a preguntarse, comienza a ver que había cometido ese error. Y es como cuando usted comete un error y comienza a dar vueltas sobre la misma habitación pensando en lo que hizo, ¿no? Como que, uy, ¿qué acabo de hacer? Y uno comienza a moverse de un lado a otro. Es la perturbación, la agitación mental del error. Esa perturbación mental lo que hace es profundizar y agudizar el dolor de ese error que se cometió.
porque uno queda ahí con la preocupación y con la emoción totalmente destruida por lo que acaba de suceder. Entonces, ese movimiento en el símbolo, esa agitación que ellos hacen con la adoración a su Dios, está representando el movimiento o la agitación cuando se abortó el caos en el universo. Es como esa referencia a ese punto, ¿no? El movimiento de un lado a otro. Y también tiene que ver con el tema sexual. Si vemos, hacen como un meneo que representa o estaría siendo muy parecido al movimiento sexual, ¿no? Del acto sexual. Entonces también tiene que ver con esto porque el origen de esa fuerza oscura, como lo he explicado muchas veces acá, tuvo que ver con la desviación sexual de la humanidad de Sofía. Entonces todo esto está relacionado y es como rememorar el origen de su Dios, del Dios que adoran allá en esa religión. Ese cavilar, ese movimiento rememora el aborto de su Dios. Eso para que lo entendamos, porque esto es algo que obviamente mucha gente desconoce. Eso es lo que hacen ellos ahí en el muro de las lamentaciones. Y por acá, para cerrar, recordemos algunos de los símbolos, los dos por excelencia, la estrella. Esta estrella que contiene en sí el número 666. Bueno, tiene 6 puntas. Vemos que tiene acá 6 triángulos. Y acá en el interior, en el centro, tiene también 6 lados, ¿no? En este hexágono. Está conformada por el 666, que ya sabemos lo que representa este número. Esa es la famosa estrella de David. Pero también está el famoso candelabro o la menorá judía, que tiene 7 brazos. Y eso está representando los 7 demonios o las 7 cabezas que abortó Yaldabaoth. Como lo dice acá el libro secreto de Juan. Lo voy a colocar por acá para que lo recordemos. Dice por acá, Yaldabaoth destinó 7 reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos. Y por acá también dice, unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló se hizo, nombró a cada uno de sus poderes, empezando por el más alto. Entonces el padre de la oscuridad tiene 7 poderes, tiene 7 autoridades de oscuridad, que dentro del judaísmo se representan con la famosa menorá judía. Son los 7 poderes, las 7 cabezas de oscuridad de su falso Dios. Esto dentro de muchos otros símbolos que hemos venido tocando. Y esta es como la parte oculta, ¿no? Que muchos no conocen de la tradición judía. Porque al final, el Dios que se adora es este. Este es Yaldabaoth. El Dios con cabeza de león, cuerpo de serpiente, que describe el libro secreto de Juan. Y ellos le llaman a esto Adonai. Este es el demiurgo, esto es lo que ellos conocen como el tetragramatón o como por acá se conoce Jehová. También le conocen como Elión y vemos que tiene cabeza de león. Elión y león es una palabra que está relacionada. Cara de león, cuerpo de serpiente, ojos centelleantes. Un engendro energético de oscuridad que se abortó por allá en Sofía y que luego se expandió esta oscuridad por distintas razas. Se crearon o se engendraron razas de oscuridad que invadieron mundos, entre ellos el planeta Tierra. Una parte de estas razas eligió pueblos, entre ellos el pueblo hebreo, y se le presentó como Dios. Trajo toda su simbología, todas sus leyes, todo su culto, ¿no? El culto a esta deidad, los sacrificios, y este pueblo adoptó toda esta tradición desde la antigüedad. Y desde ese tiempo hasta la fecha siguen adorando a la misma falsa deidad de oscuridad. Su famoso Yahvé, su famoso tetragramatón, Jehová, Elión, Adonai. Este es el Dios que se adora en esa tradición. Por algunos de forma inconsciente, pero por la gran mayoría de forma consciente. Y sobre todo desde el sionismo internacional, que son los que tienen esa parte fundamentalista dentro de esta religión para instaurar su estado allá en Palestina, destruir a todos los enemigos de Israel, reconstruir su tercer templo y coronar a su Mesías. Eso es algo que tienen en común dentro del judaísmo. Todos persiguen el mismo objetivo y todos adoran a esta falsa deidad. Es un tema que sin lugar a dudas es muy interesante. Les recomiendo nuevamente que se vean el video completo de Lethal Crisis. Aquí quise comentar los aspectos que más me llamaban la atención y compartir con ustedes lo que hay realmente detrás de muchos de estos símbolos del judaísmo. Me gustaría saber la opinión de ustedes en los comentarios acerca de este interesante tema. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.